Hoy en este vídeo vamos a hablar de por qué algunos jugadores profesionales juegan tan cerca de la pantalla. Lo habéis preguntado mucho y en este vídeo voy a intentar responderos. También te recuerdo que estamos de Watch Party en mi canal twitch.tv viendo la Champions. Así que ahora sí, vamos con el vídeo. Un hecho que impacta mucho a las personas que ven por primera vez los eSports y también las competiciones internacionales donde se puede grabar un evento LAN a jugadores profesionales compitiendo es la distancia al monitor, porque muchos jugadores tienen una distancia poco prudencial de la pantalla. Tenemos el caso, por ejemplo, de TenZ o de Redguard más concretamente, pero hay cientos de jugadores que juegan así y muchos os lleváis las manos a la cabeza y me preguntáis constantemente que por qué juegan así, si se juega mejor, si es por costumbre o por qué, ¿no? Entonces, en este vídeo voy a dar dos razones, una que es más o menos pseudocientífica y otra más subjetiva, de por qué los jugadores profesionales tienden a acercarse bastante al monitor, o algunos de ellos, ¿no? Y si realmente ofrece alguna ventaja o no ofrece alguna ventaja. La principal razón, y aunque os suene un poco de broma, es sencillamente la costumbre. Es simplemente que muchos jugadores llevan muchísimos años en shooters y en sus escritorios, en sus espacios de juego, pues tenían poco espacio y tendían a acercarse, ya sea porque llevan más de 10 o 12 años jugando, había monitores mucho más grandes de tubo y que bueno, la mesa no te dejaba más. Otros sencillamente fueron acercándose, intentando pues ver con más concretamente, con más detalle, que luego hablaremos de eso, se acostumbraron y ahora no pueden dejar de hacerlo. De hecho, cuando van a un torneo internacional, si ponen otra distancia, pues se sienten como muy alienígenas y fuera de su zona de confort, y pues eso tienden a acomodarse la pantalla muy cerca. Entonces, una de las razones innegables es sencillamente la costumbre. Si te acostumbras a jugar de alguna manera, igual que por ejemplo te acostumbras a jugar como hace Sai con un colchón detrás, o como hace Saya Player con una plataforma, pues al final necesitas jugar de esta manera porque así es como has desarrollado tu metodología, tu memoria muscular y prácticamente lo necesitas. Pero luego hay otra razón que sí que tiene efectos en tu desarrollo de juego y demás. Voy a explicar un poco de qué consiste, ¿no? Ya ha habido vídeos donde he hablado de la visión periférica y la visión central. Digamos que la visión tiene una especie de forma de tubo. La zona del medio de nuestra visión pues es lo que se denomina como visión central, y la zona que está a los lados es la visión periférica. Entonces, cuando nosotros acercamos nuestra cabeza a la pantalla, lo que estamos haciendo es que estamos acotando el espacio de visión central, es decir, tenemos menos parte de la pantalla acotada en nuestra visión central y más zona periférica. Entonces, la realidad es que hay estudios, la visión periférica tiene menos o mayor capacidad reactiva que la visión central, es decir, que ante los estímulos de movimiento, es decir, cuando vemos movimiento en pantalla, reaccionamos más rápido cuando localizamos algo en nuestra visión periférica que en nuestra visión central. Ojo, esto no quita que nosotros procesamos mucho mejor la información, detallamos mucho más en nuestra visión central, porque es realmente la visión operativa, ¿no? La que nos sirve para reconocer, para entender lo que está sucediendo y tal. Pero si nos referimos solo al bruto, al ver un estímulo, un pequeño movimiento y entender que se produce ese movimiento y nosotros reaccionar al unísono, la visión periférica funciona mejor. ¿Por qué se debe esto? Bueno, básicamente, según dicen estos estudiosos, por nuestra evolución, ¿no? Al final vivíamos en un entorno de depredadores, teníamos que reaccionar ante un posible depredador y nuestra evolución hizo que, pues por la teoría de Darwin, fuera muriendo a gente que no reaccionaba bien ante los estímulos, ¿no? Tenías que estar siempre alerta y cuando había una posible amenaza, pues tú reaccionaras lo antes posible, te viniera por un lado, te viniera por otro y demás. No me voy a enrollar mucho en esto porque, insisto, tenéis muchos estudios que lo avalan. Pero la realidad es que cuando un jugador profesional va acercándose paulatinamente a la pantalla, al final lo que genera es que tiene una zona donde tiene la información que procesa, ¿no? Que ve el enemigo, el radar, etcétera, sobre todo cuando mira el mapa, y luego en sus laterales tendría esa visión periférica. Entonces, cuando veis muchos reflejos insanos y mal, es lo que se dice como activación de los reflejos, porque realmente cuando se produce ese estímulo, aparece alguien en pantalla, ya sabéis que el Valorant se basa mucho en flicks y en saber reaccionar rápido. De hecho, veis a los jugadores profesionales con unos tiempos de reacción insanos y todo el mundo alucina y tal, y no se debe exclusivamente a acercarte al monitor, se debe a que, bueno, evidentemente los reflejos, como ya también he dicho en otros vídeos, se entrenan y tienen muchos reflejos, pero estas cosas evidentemente en algo pues ayudan, ¿no? Entonces,
ellos acercan la visión y sienten más comodidad y se sienten más, digamos, operativos, en el sentido de que si sale un enemigo, pues pueden hacer un flick más rápido. ¿Esto significa que si tú acercas tu visión vas a tener unos tiempos mucho mejores? No, la realidad es que no. Sí que es verdad que pues evidentemente cierta ventaja a nivel, insisto, pseudocientífico tiene, pero no se sabe cuánto porcentaje ni se sabe nada. Yo personalmente lo he probado y me siento más incómodo que nada. Además también, como ya hice una entrevista a un oftalmólogo de Clínica Baviera, que también tenéis vídeo en este canal, no es que sea especialmente bueno el acercarte tanto al monitor, siempre es recomendable tener una distancia bastante prudencial para no destrozarte la vista, y no se sabe, porque no hay estudios que demuestren cuánto porcentaje de ganancia tienes en tus tiempos de reacción ni nada, pero sí que es verdad bueno, que es algo que tiene te da cierto plus, ¿no? Que no es algo que hagan sin más y se estén destrozando la vista, sino que algo pues se puede entender que proporciona. Mi recomendación, no lo hagáis. Sencillamente se ven muchísimos jugadores buenísimos que no necesitan ese boost o esa distancia para jugar mejor, para jugar bien, y que están a altísimo nivel y son de los mejores jugadores del mundo sin ponerse el monitor aquí, ¿no? La realidad es que hay algunos que lo hacen y hay otros que no. Entonces, simplemente eso. Para concluir un poco el vídeo, aquellos que os preguntáis si realmente acercarte el monitor a 2 centímetros de los ojos es bueno ofrecer una ventaja, pues que sepáis que se debe a estas dos razones. Simplemente una es comodidad, por todos los años que llevan haciéndolo y se acostumbran a jugar así, sea por la razón que sea. Insisto, generalmente, aunque muchos no los creáis, es por falta de espacio, ¿vale? Y otra es que realmente existe una mayor o una mejora ante los estímulos de movimiento, una mejor capacidad reactiva, y por tanto pues tienden a ponerse así porque ya se han acostumbrado, y encima cuando se alejan pues sienten que pierden esa capacidad de reflejos, ¿no? Y poco más. Espero que os haya gustado este vídeo. Se agradece mucho que pongáis en los comentarios cualquier duda, me digáis vosotros también algunos jugadores que se os ocurran que tienen este monitor o que tienen esto de jugar tan cerca de la pantalla, y si vosotros también lo hacéis. Y insisto, no recomiendo jugar a esa distancia. Traen muchísimas cosas malas y muy pocas buenas, porque ya habéis visto que sí que existen jugadores profesionales que están al nivel más alto del juego y no recurren a esto, a acercarse a la pantalla así. Así que nada, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.